El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Para nosotros poder alcanzar un nivel de gloria en el mundo espiritual tenemos que meternos en el ayuno, tenemos que meternos en la oración, tenemos que meternos en el silicio. ¿Sabe algo? Que el diablo va a querer apagar tu fe, porque el diablo sabe que si apaga tu fe, apaga todo. Hay personas que no quieren declarar palabra, quizá porque el diablo te dice no declara esa palabra, pero yo te digo en esta hora que el Padre que está conmigo te dice declara, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí desde Juan Barón, aquí Palenque, con hombres y mujeres de Dios, pregonando un evangelio de verdad y escuchando lo que Dios está haciendo en este lugar. Aquí tenemos un ungido. Dios te bendiga. ¿Cómo está, mi amado? Dios le bendiga. Estamos bien, gracias al Señor. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? Gracias al Señor estamos bien porque podemos estar bajo la cobertura de Dios. Mi nombre es Robert Rosario Rivas. Estamos aquí para dar una palabra de parte de Dios a aquellos televidentes que nos están mirando en esta preciosa hora. Amén. La gente que están ahí, escuchen esto. Suscríbase, comparte esta palabra y denle like, porque este hombre hablará cosas extraordinarias. Mis amados, queremos saber cómo fue tu niñez, tu adolescencia, cómo conociste al Señor. Amén. Mi niñez fue una niñez, no te voy a decir que fue una niñez perversa. No te voy a decir que fue una niñez donde mi padre, donde mi madre cogieron mucha lucha conmigo, no. Mi niñez fue una niñez, gracias al Señor, tranquilo. Pero todo el tiempo crecí en el evangelio, pero no, desde chiquito no fui cristiano, como muchas personas que desde chiquito están en la iglesia. Yo a los 16 años tuve que tomar la decisión de creerle a Dios, de seguir en los caminos de Dios. Pero cuando yo decidí venir a los caminos de Dios, a mí nadie me obligó. Mi madre, gracias al Señor, siempre hacía matutino con nosotros. Siempre se levantaba de madrugada a enseñarnos lo que es la palabra. Y esa palabra que la madre mía nos enseñaba a nosotros se nos quedó en el corazón. Y yo estaba en una ocasión sentado en el patio. Sí. Y cuando yo estaba sentado en el patio, yo estaba jugando como con una funda. Y la funda se me quedó aquí. Y yo sentí que me tragué la funda. Y yo me levanté de donde yo estaba sentado. Así como el hijo pródigo dijo una palabra: yo me levantaré. Yo dije, yo me levantaré. Y yo cogí hacia la iglesia evangélica menonita, Fuente de Luz. Y cuando yo cogí aquella iglesia, yo decidí entregar mi corazón a Dios. Pero todo no se quedó ahí. Porque como decía el hermano ahorita, a veces hay personas que vienen al evangelio pero no conocen a Dios. Sí. No saben lo que es Dios. Y yo tuve que ponerme de pie y poner un stop en mi vida. Y yo decidí servirle a Cristo. Wow. Ahora, ya cuando tú decides servirle a Cristo, ¿cómo fue ese principio tuyo en el cristianismo? Las experiencias con Dios. ¿Cómo te explico? Yo cuando me convertí, yo no tenía una vida como la tengo ahora. En el sentido que ahora yo conozco a Dios. Yo era cristiano, iba a la iglesia y no tenía una vida en Dios como se debe tener un cristiano. Yo hacía cosas, y no lo voy a mentar aquí, que no estaban bien delante de los ojos de Dios. Pero como dije ahorita, como dijo el hijo pródigo, yo me levanté y decidí seguir a Cristo. Yo me puse y recapacité. Yo dije, lo que yo estoy haciendo, yo no le estoy haciendo bien. Lo que yo estoy haciendo no me va a dejar ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Y yo me levanté. Y yo te puedo decir que desde 2 años para acá yo soy cristiano, porque yo decidí seguir a Cristo. Han venido luchas, han venido batallas, han venido dificultades, pero yo decidí seguir a Cristo, aunque vengan la dificultad, aunque vengan los problemas, mantente fiel delante de los ojos de Dios, porque Dios saldrá a tu encuentro. Ahora, ya cuando tú decides servirle a Cristo completamente, entregarle tu vida de manera directa, ¿cómo comenzaste a orar, esa vida de oración, de ayuno, esos sacrificios?
Porque te voy a confesar algo. Yo, cuando, tú sabes que aquí en Palenque, cuando se habla de joven es de pelota, ¿verdad? Sí. Y cuando yo me convertí, como se dije, a los 16 años, yo le oraba al Señor para que me firme. Y cuando yo iba a la iglesia, yo paraba el día entero metido en la iglesia. Pero yo oraba al Señor para que me firme, pero yo no veía un cambio en mí. Y Señor, fírmame, el mismo muchacho malcriado, no respetaba y que no me le quedaba callado a nadie. Pero hasta que yo decidí, como dije ahorita, después de Dios, hay personas que el Señor te pone en el camino para que esas personas te ayuden a crecer en Dios. Porque va a haber personas que te van a ayudar a crecer en Dios. Porque quizás tú no lo puedes hacer solo. El Señor te pone gente de la mano para que tú camines y hacia el propósito que Dios quiere encomendarte. Y yo oraba para que el Señor me firme, pero hasta que esa oración que yo buscaba para que el Señor me firme, yo la fui dejando atrás. Hasta que yo empecé a orar para que el Señor me llene de su presencia. Yo empecé a orar para que el Señor me llene de su poder. Y yo entendí, Sandy Baez siempre me decía, nunca ore para que quizá el Señor te use en el momento. Ora para tener una amistad con el Espíritu Santo. Porque cuando tú mantienes una amistad con el Espíritu Santo te va a confesar el secreto más grande que quizá tiene el compañero que anda contigo. Cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, no importa donde tú estés metido, el Espíritu Santo te va a confiar a ti los secretos más oscuros que quizás tiene el que está a tu alrededor. Ok, ¿cómo las horas que duraba orando, cómo comenzaste? Porque cuando uno comienza a entrar en esa intimidad, uno ve que 10 minutos son como 60 horas, pero llega un tiempo donde tú entras en tanta profundidad que 10, 15, 20 horas, tú lo ves como que si fueran pequeños segundos, pequeños minutos. Cuéntanos sobre eso, los montes, si va a buscar a Dios en los montes y eso. Amén. Yo subo mucho al monte. ¿Por qué? ¿Por qué vas al monte? Porque en el monte es donde uno quiere experiencia con Dios. Sí. Cuando una persona sube al monte, porque usted sabe que allá en los montes donde hay una intimidad con Dios, cuando nosotros subimos al monte, dame contarle esa experiencia que yo tuve en el monte. Yo iba para el monte con Sandy Baez y con el hermano mío, íbamos como eso de las 10 de la noche. Y cuando bajamos una cuesta para ir para el monte, nosotros pudimos ver en el cielo ese ángel que descendió. Cuando nosotros pudimos ver en el cielo ese ángel que descendió, fue algo inolvidable. Esa experiencia nunca se me ha quitado a mí del rostro, porque fue algo como que yo dije, wow, cuando yo vi ese ángel, Sandy me está topando varón y que tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Yo le dije, Sandy, espérate, porque estoy mirando algo que yo nunca hubiera visto. Cuando yo dije esto, porque no quería que lo que yo estaba viendo te me quite de los ojos. Dios mío. Y cuando nosotros pudimos ver ese ángel descender así, yo dije, wow, Padre, verdaderamente que tú estás con nosotros, verdaderamente que el que te busca a ti, tú le sales al encuentro, verdaderamente que cuando nosotros dejamos todo para seguirte, para caminar contigo, tú sales al encuentro de nosotros. Wow. Un ángel. Un ángel, varón. Estaba con Sandy, ¿verdad? Sandy Baez. El ángel nosotros vimos descender, que descendió. Descendió al campamento, al lugar donde usted estaba. Nosotros íbamos para el campamento. Ok. Pudimos ver el ángel que pasó así. Le vieron la apariencia. Un ángel, varón. Ese aspecto y eso nunca se me va a olvidar. Cuando yo vi eso fue una experiencia que no tiene explicación. Yo nunca he vivido una experiencia en el evangelio como viví esa. Dios mío, wow, terrible. Terrible, varón. ¿Y qué ustedes hicieron ese día que se apareció ese ángel ahí? Varón, nosotros íbamos para el monte. Había un grupo de caballeros esperándonos en el monte. Y cuando el compañero Sandy me dice, varón, con ver eso ya no se necesita maná en esta hora. Te digo porque nosotros vamos a subir al monte, porque allá hay una gente esperándonos. Varón, porque fue algo tan inolvidable. Mira, nosotros fuimos el camino entero hablando de eso. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios como algo así inolvidable, tú dices, wow, tú te vuelves como un niño y tú empiezas a hablar y tú como que esta es tu primera vez que tú hablas. Sí. Y tú dices, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Eso fue una experiencia que nunca se me va a quitar del rostro. Dios mío, terrible. Y cuando subieron al monte estaban los caballeros allá. Estaban los caballeros allá. Y oraron ese día. Oramos. ¿Qué otra experiencia tú has tenido con el Señor? También el Señor me llevó a una revelación donde me dejaron encerrado en una casa. Y cuando me dejaron encerrado en esa casa, yo puedo ver que yo estoy llenando unos potes de agua con una manguera.
Varón, y cuando yo estoy llenando esos potes de agua con esa manguera, yo estoy tratando de abrir una brecha porque me dejaron encerrado en la casa. Cuando yo estoy tratando de abrir una brecha porque me dejaron encerrado, yo estoy abriendo y de repente hay un perro afuera. Dios mío. Y cuando yo estoy abriendo esa reja, el perro que está ahí tratando de entrar para hacerme daño, yo lo estoy reprendiendo, pero el perro me dice, cuando yo lo estoy reprendiendo, me dice, pero estate tranquilo. Estate tranquilo, deja de hacer lo que tú estás haciendo. Eso me dio a entender a mí que lo que yo estoy haciendo en Dios está haciendo efecto en el mundo espiritual. Cada uno de las personas que quizá me está mirando en esta hora, lo que tú estás haciendo en este momento quizá para agradar a Dios, no lo dejes de hacer, porque van a venir guerras, van a venir turbulencias. Sanbalá y Tobías se te van a levantar, pero no importa que Sanbalá y Tobías se levante, levántate en pie de guerra, así como el hombre de Dios Elías declaró esa palabra y dijo, en esta hora si no es por mi palabra no va a llover en este lugar. Hay personas que tienen que empezar a declarar palabra en el mundo espiritual, porque cuando ellos declaran palabra en el mundo espiritual, algo se rompe. Hay personas que tienen una palabra que lo mantienen viva en el mundo espiritual, y esta hora el Padre te dice, declara lo que yo te he dicho que declare, porque voy a hacer cosas extraordinarias contigo. Dios mío, háblame del mundo espiritual, habla, suelta. Da lo que Dios te entregó. El mundo espiritual es algo que quizá muchas personas no lo van a poder entender. Porque así como dice la palabra que el que no está en el espíritu no puede percibir la cosa del espíritu. Cuando tú no estés en el espíritu, tú no vas a poder percibir la cosa del espíritu. Por eso es que cuando tú hablas algo del espíritu, cualquier persona no te va a entender, varón. No te va a entender, porque cuando tú estás en el espíritu, el que está en el espíritu es que te va a entender, Ali Lacey. Sí. Porque cuando tú tienes una dimensión de Dios profunda, es que cuando tú andas caminando, aleluya, yo no sé cuánto pueden entender que en este momento se siente la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en este lugar y vino a quebrantar y vino a restaurar personas en esta hora. Es que el mundo espiritual es algo impresionante. Cuando nosotros caminamos en el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Es que nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual, para nosotros poder alcanzar un nivel de gloria en el mundo espiritual, tenemos que meternos en el ayuno, tenemos que meternos en la oración, tenemos que meternos en el silicio. ¿Sabe algo? Que el diablo va a querer apagar tu fe, porque el diablo sabe que si apaga tu fe, apaga todo. Si él apagó tu fe, apaga la gana de orar. Si apagó tu fe, apaga la gana de ayunar. Por eso él te tira para apagar tu fe, para que tú no declares la palabra que tú tienes que declarar en el mundo espiritual. Hay personas que no quieren declarar palabra, quizá porque el diablo te dice no declare esa palabra, pero yo te digo en esta hora que el Padre que está conmigo te dice declara, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Dios mío, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo es lo más importante que hay en mi vida, porque con él y con el Espíritu Santo es donde yo me puedo saciar mi ser. El Espíritu Santo es, cuando tú hablas del Espíritu Santo, eso no tiene explicación, varón. Varón, no tiene explicación. Cuando nosotros vivimos una experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia es algo inolvidable. La Biblia, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña muchas cosas. La Biblia nos va a enseñar cómo nosotros debemos de andar y cómo nosotros debemos de caminar. Varón, es que tú no tienes que venir a decirme lo que está mal, porque la Biblia está ahí para enseñármelo. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a lo sobrenatural. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de parte de Dios, el Espíritu Santo te va a entrar en un conocimiento amplio. El Espíritu Santo te va a entrar en una experiencia inolvidable. Cuando tú adquieres una experiencia en Dios, eso es algo que no tiene explicación. Es que cuando el diablo quiera venir con tu artimaña, tú vas a saber por dónde entrarle, varón. Lo que pasa es que el enemigo viene con tu artimaña, y nosotros, por no escudriñar la palabra, por no andar metido en el fuego de Dios, el enemigo nos turba. Y después, cuando el enemigo nos turba, no queremos hablar de parte de Dios. Dios mío, decláralo. Jesús, el varón decía ahorita, varón, que cuando Pablo dice en una ocasión que el evangelio que él anuncia no es revelado por hombre. Dios mío. No es revelado por hombre, ni hombre se lo enseñó.
El evangelio que él predica, el evangelio que él anuncia, fue revelado por medio de revelación de Jesucristo. Es que tú tienes que entender que lo que está aquí en el evangelio no va a estar revelado. Tú metido quizás en un chisme, quizás tú metido en una cosa que no te edifica. Cuando tú te metes a profundizar la palabra de Dios, el Padre te va a mostrar cosas que quizás tú no puedes ver en el mundo que tú estás viviendo. Cuando tú te metes a profundizar en el Espíritu, el Padre te va a mostrar por dónde tú debes andar. Cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir: no camine por ese lugar, porque si camina por ese lugar puede correr peligro. Dios mío. Varón, es que cuando tenemos una intimidad con Él, Él nos libra. Sí. Él dice: cuando tenemos una intimidad con el Padre te advierte de cosas. Es que la Biblia nos enseña que el diablo anda como león rugiente. Él va a buscar la manera de destruirte. Él va a buscar la manera de apagar lo que Dios ha puesto en tu vida. Wow. Es que tú has sido un escogido. Tú has sido un elegido de parte de Dios. Y no importa lo que venga. No importa la circunstancia. Dios mío. Terrible. Suelta la palabra de parte de Dios. Suéltala. Varón, mira, yo pude tener una experiencia también muy bonita. Yo andaba con el varón Sandy y pudimos entrar a una casa y estábamos hablándole a una joven. Y el varón le estaba hablando de parte de Dios y estaba hablándole de parte de Dios. Y mientras él está hablando de parte de Dios, yo estoy orando y estoy hablando con Dios. Y el Espíritu me revela y me dice: ora por donde ella duerme. Dios mío. Ora donde ella duerme, en la habitación que ella duerme. Y me quedé normal y el varón siguió hablando con la muchacha. Y cuando yo me vuelve esa voz y me dice: ora por donde ella duerme. Le digo yo: sierva, ¿dónde es que tú duermes? Me dice ella ahí: ¿podemos entrar? Ella me dice: sí, pueden entrar. Cuando entramos a la habitación de ella, pudimos orar por la cama de ella. Cuando estamos orando por donde ella duerme, el varón puede ver algo en la habitación. Y le dice a la muchacha: ¿aquí te manifiesta el diablo? Ella dice: no. Pero ¿qué pasa? Que la compañera de ella dice: no hable mentira. Ay. No hable mentira. Le dice: no hable mentira. El diablo se le estaba manifestando en su cama. Lo que pasa es que ella hizo algo que fue malo ante los ojos de Dios, pero el Padre llegó para romper todo pacto. Tú que quizás has hecho algo que no le agrada a Dios, el Padre te dice: yo estoy aquí contigo y te digo, levántate. Lo que pasa es que en estos tiempos hay personas que no ayudan al otro. Te digo cómo: porque hoy yo caigo y mañana me quiero levantar, pero hay otros señalándome para Dios que yo no me mío. levante. Hay otros acusándome para que yo no me levante. Dios. Hay otros diciéndome: tú no lo vas a lograr. Wow. Hay otros diciéndole: tú no vas a poder. Hay otros diciéndote: es que él no va a poder llegar. Pero Dios dice: yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dios mío. Varón, cuando estamos con él, él pelea con nosotros. ¿Cuál es tu personaje, la persona que más te impacta, aparte de Jesús, en la Biblia? Que tú te identificas con su ministerio, su vida. La persona que más me impacta a mí en la Biblia es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que alcanzó mucho en Dios. Dios mío. ¿Sabe algo? Que los discípulos andaban con Jesús, fue endoctrinado por Jesús. Dios mío. Y Pablo alcanzó más madurez que los discípulos. Pablo alcanzó un nivel de gloria sobrenatural. Pablo pudo ver cosas que los discípulos no pudieron ver. Pablo andó en un nivel de gloria que tú y yo podemos andar en ese nivel de gloria si nos proponemos a buscar a Dios como Pablo lo buscaba. Es que Pablo no estaba jugando. Pablo entendía que Dios no lo sacó del mundo, que lo sacó para estar jugando en un banco. Pablo entendía que Dios no lo sacó del mundo que él estaba viviendo, donde quizás donde perseguía a los cristianos, donde agarraba a los cristianos para hacerle daño. Pablo entendía que Dios lo sacó de aquel lugar para que anunciara su evangelio, para que predicara su evangelio a toda criatura, porque esa fue la enseñanza que él nos dejó aquí. Sí. Y por todo el mundo y predique mi evangelio a toda criatura. Wow. Eso es algo que ese fue el mandato que el Padre dejó establecido aquí en la tierra.
Dios que mío. vayamos por todo el mundo a llevar su palabra, varón. Claro, claro. Es que a llevar su palabra, no importa quién es quién, no importa qué te hayan hecho, simplemente suelta la palabra que Dios te ha dicho que suelte. Sí. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Gloria. El evangelio es un solo evangelio. Aquí no hay dos ni tres evangelios. Es un evangelio que estamos viviendo. Es un evangelio que estamos predicando. Es a un solo Dios que estamos predicando. Dios mío, tremendo. Un solo evangelio, una misma fe, un mismo Señor. Dámele 3 consejos a estos jóvenes que te están viendo aquí o a esa gente que están escuchando tu video. 3 consejos que usted como hombre de Dios le daría a alguien que está comenzando el evangelio y quiera profundizar en las cosas del Señor. Amén, gloria a Dios. Mira, yo le solto a los jóvenes que nos están escuchando y quizá a cada televidente que nos esté escuchando en esta hora. Para nosotros poder alcanzar un nivel de gloria sobrenatural, hay que perderse más en la oración, meterte más en la oración, subir a los montes, meter y escudriñar más la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros podemos ver cosas sobrenaturales. Varón, yo era una de las personas que yo no leía mucha Biblia. Porque no te gustaba leer. No era que no me gustaba leer, porque cuando tú tienes un llamado, el diablo, Señor lo reprenda, va a buscar la manera de que ese llamado no salga a la luz. Wow. Cuando tú tienes algo de parte de Dios, el enemigo va a buscar la forma y la manera de que lo que Dios dijo de ti no se cumple. Dios mío. Varón, hasta que yo decidí, como dije ahorita, yo me levanté. Yo tuve que poner un esto en mi vida. Yo dije, yo no puedo seguir como yo estoy viviendo. Yo no puedo caminar como yo estoy viviendo. Porque si yo sigo caminando así, lo que Dios ha puesto en mí, algún día Él me lo va a reclamar. Y algún día Él me va a preguntar, ¿dónde está lo que yo te puse en tu mano? Y yo decidí a levantarme en Dios. No importa la hora, no importa el lugar, no importa que me digan que yo no pueda, no importa que me menosprecien. Yo voy a caminar en Dios, porque Dios fue que dijo una palabra en mí. Y mientras esa palabra siga viva en mi corazón, esa palabra sigue viva, yo voy a seguir caminando en Dios. Wow. Aunque me digan loco, aunque me digan que yo no puedo, el Padre sale al encuentro por mí. El Padre camina conmigo. Dios mío. El Padre caminando contigo. El evangelio. Vemos que en estos últimos años se han levantado personas dentro del mismo evangelio a denigrar, poner en poco lo que está pasando dentro del evangelio. ¿En qué sentido? Que en los años 2000, 1990, 2000, hasta 2010 por ahí había una generación de fuego poder, pero llegó la era del conocimiento, donde la gente estudia mucho, excelente, la palabra es esencial, manejar términos teológicos excelente. Pero la pregunta es esta: hoy en día muchos no quieren que se hable en lengua cuando se predica, ni que se grite, ni que se corra. ¿Qué tú puedes decir para eso que está pasando hoy? Amén. Mira, yo entiendo que para esa persona el evangelio, como dije ahorita, es puesto por Dios, no es establecido por hombre. Y el que pone a la persona a hablar lengua es el Espíritu. Wow, Dios mío, poderoso. El que revela es el Espíritu. Uf. Cuando tú ves una persona, que tú vayas a la iglesia de esa persona y te diga, aquí yo no permito que se me hable lengua, aquí yo no permito que se me corra, esa persona no ha conocido a Dios, porque él está poniéndole bozal al Espíritu Santo. Ay. Y al Espíritu Santo no se le pone bozal. Al Espíritu Santo hay que dejarlo que haga lo que él quiera, porque él es que sabe lo que va a hacer contigo. Dios mío. Varón, al Espíritu Santo no se le pone bozal. No. Esto es de él, que haga lo que él quiera. ¿Te acuerdas de tu primera vez con una experiencia poderosa con el Espíritu Santo? O que hablaste en lengua, o que corriste, que tú dijiste, wow, ¿y qué es lo que me está pasando hoy a mí? Varón, mi primera vez fue en una campaña de afuera, cuando yo sentí el Espíritu por primera vez. Cuando yo sentí el Espíritu Santo por primera vez, varón, yo no podía estar parado. No.
Yo no podía estar parado. Eso fue un sábado, me acuerdo yo como ahora. Varón, y todavía se acabó el culto y yo sentí el Espíritu Santo. El domingo, al día siguiente, cojo para la iglesia y lo mismito me pasó. Dios mío. Sentí el Espíritu Santo de una manera inolvidable, varón. Wow. Hasta el día de hoy. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú tienes una relación con Dios sobrenatural, tú eres manso, tú eres humilde, tú eres sensible, tú eres una persona que no te importa que te maltraten, varón, porque tú sabes que a veces aquí habemos muchas personas como guapas y violentas. ¿Cómo donde así? Guapa en el sentido que son malcriados. Guapa en el sentido que no respetan. Guapa en el sentido que yo soy así. Guapo en el sentido que no se me puede designar. Aquí hay que ser como el Espíritu es. Aquí no es que yo soy así ni que yo soy así. Aquí hay que ser como el Espíritu quiere que sea, ¿no? Dios mío, entonces se puso serio. Varón, cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y sea que el Espíritu Santo sea que gobierne nuestra vida, olvídate que no va a haber pleito. Varón, no va a haber contienda, no va a haber chisme. Lo que pasa es que en esos últimos tiempos se está viviendo una tiranía. Que si yo no predico, no se siente Dios. Que si yo no canto, no se siente Dios. Que si yo no hablo lengua, el Espíritu no estaba en este culto. Mentira del diablo. Si tú no estás en el campamento y tú porque no estuviste en el campamento critica lo que estuvieron, mira, tú no has conocido a Dios. Porque una persona que conoce a Dios, cuando ve a su hermano que está en el momento, se alegra con su hermano, porque ese es el momento del hermano. Tu momento llegará. No importa que el hermano esté quizá por encima de ti. Lo que pasa es que es el momento del hermano. Dios mío. Varón, porque nos sentimos celosos cuando vemos al hermano quizás creciendo en Dios. Sí. Varón, y hay un celo ministerial y hay un celo que está arropando a las iglesias, varón. Y cuando nosotros entendamos que este evangelio no es de hermano, Wow. que este evangelio no es de pastor, que este evangelio no es de líder, este evangelio es de Dios. Y Dios hace lo que Él quiera y su misericordia arropa al que quiera arropar. Dios. Habla eso ahí. A quien Él quiera arropar. La misericordia de Dios alcanza al que Dios quiera alcanzar. Yo todo el tiempo digo una palabra. Yo ando con Sandy Bae para arriba y para abajo. Y cuando yo lo veo con un micrófono, yo me siento contento. Te digo porque yo me siento contento. Porque ese es su momento. Y mientras ese sea tu momento, yo me voy a gozar. Varón, yo no me siento celoso por eso. Porque yo sé que mi momento también llegará. Mi momento llegará. En una ocasión yo estaba en la iglesia. Y yo siempre decía a Dios, ¿cuándo es que va a llegar mi momento? ¿Cuándo es que va a llegar mi tiempo? Y así mismo el Señor me manda una palabra con un hombre de Dios. Y me dijo, tu momento ya llegó. Tu momento ha llegado. Y yo creía esa palabra. Yo creía esa promesa. Porque Dios ha dicho cosas de mí. Y yo sé que esas cosas que Dios ha dicho de mí se van a cumplir. Eso tiene cumplimiento. Y yo no voy a morir hasta que yo no vea la manifestación de Dios obrando en mi vida. Dios mío. Wow, terrible. Varón, cuando nosotros adquirimos una madurez en Dios, varón, dejamos pasar muchas cosas. Varón, no pueden hacer lo que no hagan. No pueden maltratar. A Jesús lo maltrataron. A Jesús lo hirieron. A Jesús le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Dios. Y Él no le importó. Dios mío. Él no le importó nada de eso. Él dijo una palabra. ¿Sabe qué? Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Porque ellos no saben lo que hacen. Varón, hay personas actuando inmaduramente en el evangelio, que están caminando quizá en una dimensión que no es de Dios. Y tú piensas que es una dimensión que es de Dios. ¿Cómo así? Explícame eso, que te puso serio. Gente que aparentan estar en una dimensión espiritual de Dios y no es así. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos identificar eso? Varón, lo podemos identificar cuando andamos en el Espíritu. Porque cuando el Señor se le presentó a Elías
el Señor se le presentó en un silbo apacible. Dios mío. Y Elías quizás lo estaba esperando, quizás en un torbellino, quizás lo estaba esperando en algo, quizás una bulla. Varón, quizás porque tú veas en un culto, quizás veas en un campamento mucha bulla y mucho alboroto. Hay que visualizar si Dios está ahí. My God. Porque Dios no está en todos los lugares. No. Dios no anda con todo el mundo. Dios no camina con todo el mundo. Dios no le habla a todo el mundo. Dios Por eso mío. tú ves personas diciendo todos los días: vi un ángel, puedo ver un ángel que descendió. Dios no le muestra a todo el mundo. Dios no le revela a todo el mundo. Para Dios poder revelarte, tú tienes que mantenerte en el secreto. Tú tienes que buscar una intimidad con Dios. Para Dios poder revelarte las cosas ocultas que quizás sus ojos no pueden percibir. Tiene que meterse en lo profundo. Tiene que subir al monte allá y esperar que los mosquitos te piquen. Esperar que quizás los tampiés tú tengas que pisarlos con los pies. Para el Señor poder mostrarte cosas sobrenatural. Es que el Señor no te va a mostrar cosas sobrenatural. Quizás tú durmiendo, quizás tú en tu casa viendo televisor, o quizás tú metido en las redes. Para el Padre poderte mostrar algo sobrenatural, tú tienes que meterte en lo secreto. Dios mío. Porque en lo secreto es donde tú vas a conocer al Padre. En lo secreto es donde tú vas a tener una intimidad con el Padre. En lo secreto es donde tú vas a adquirir madurez con el Padre. En lo secreto. En lo secreto, varón. El secreto es quien evidencia. En el secreto es donde se estructura todo lo que va a ser expuesto. Nadie que no estuvo en el secreto puede querer resultado en el público. ¿Qué tú crees de lo que está pasando en este tiempo? De los ministerios microondas. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Microondas. Claro. Que el microondas todo tú lo haces rápido. Tú entras algo, tú quieres calentar algo, lo entras ahí rápido. Se puso tibio, salió. Pero no han pasado un proceso por el fuego, por la candela. Y como las redes sociales exponen a cualquiera sin pasarlo por el sedazo, hoy le estamos llamando profeta a gente que son motivadores. Gloria. ¿Qué tú crees sobre eso? Varón, en Dios hay una preparación. Dios mío. Dios no actúa a lo loco. Wow. Dios no hace la cosa a la ligera. En Dios hay un orden. Varón, tú sabes que cuando una persona anda en el orden, anda bien. Sí. Varón, el predicador tipo microondas. Santo. Dios, desátalo. Háblalo, tiene miedo, profeta. Suéltalo. El predicador tipo microondas tiene que pararse un poquito en la brecha. Dios, coge fuego. Y dejar que sea el Espíritu que lo prepare. Ay. Porque hay personas preparándote solo, Alilesi. Hay personas lanzándose solo. Hay personas caminando solo. Y cuando tú caminas solo, trompieza. Cuando tú andas solo, puedes caer en el hoyo. Dios mío. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, cuando eres, sea que el Espíritu sea que camine contigo, varón. Varón, es que no va a trompezar. Varón, no va a fallar. Varón, es que el Espíritu es ordenado. El Espíritu no hace nada a lo loco. Dios. Dios mío, tremendo, tremendo. Ora por esa gente que están ahí viendo esta transmisión. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios. Gracias. Te glorificamos, Espíritu Santo. En esta preciosa hora, Espíritu Santo, te presentamos, Dios, cada uno de aquellas personas que están viendo esta transmisión, Dios. Padre, pidiéndote, Dios de los ejércitos, Padre, que tú puedas salir a su encuentro, Dios. Padre, que tú puedas, Dios de los ejércitos, Señor, tener un encuentro con ellos sobrenatural. Mira aquellos, Padre, que quizá están pasando por una dificultad, que quizá están pasando por un proceso, Dios de los ejércitos. Padre, al entender, Padre, que tú eres que camina con ellos. Al entender, Padre, que tú eres que está con Dios ellos. mío. Al entender,
entender, Padre, que tú, Dios de los ejércitos, eres que tiene la última palabra. Padre, quizás hay uno que el médico ha dicho una cosa, pero tú dices otra, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios de los ejércitos, que trate con aquella persona, Dios. Padre, glorifícate con poder, sí, Señor. Jesús. Y te presento, Dios, cada uno de aquellas personas, Padre, que quizás no te conocen, Espíritu Santo. Padre, yo te pido que tú salgas a su encuentro y estés tratando con ellos, Dios, en el lugar que ellos se encuentran en esta hora, Dios. Señor, gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Amén. Dios te guarde de manera especial. Ha sido una honra, un honor tenerte aquí. Yo le invito a cada una de las personas que están ahí a compartir este video, dejar en la caja de comentarios la palabra que más le impactó, que salieron de la boca de este hombre del Señor. Mi amado, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales? Robert Rosario en Instagram. Y el número de teléfono 829-639-1547. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.